El mundo del manga y del anime vuelven a Zaragoza en las 15 jornaicas. El Centro de Historia de Zaragoza acogerá del 17 al 18 de septiembre diversas actividades relacionadas con la cultura y la animación japonesas. Pensamos que un público joven, un público animado como el que viene a esta fiesta, es una fiesta, sí que le puede interesar pues un poco lo que es la cultura japonesa. Si están influenciados por los dibujos japoneses, es fácil que la cultura japonesa también les pueda llamar la atención. Y también el aprendizaje del idioma, ¿no? Este año pues hemos pujado por estos dos puntos. También están presentes en la programación clásicos como el concurso de cosplay y el karaoke. Además, el cartel de esta edición está realizado por el aragonés Alberto Díez. Queremos apoyar a autores aragoneses que puedan tener algo que ver con lo que es el manga, el dibujo del cómic japonés, y también el cómic pues un poco por su relación, ¿no? Entonces también, aparte de unas jornadas de cultura japonesa, manga y animación japonesa, pues también de apoyo a artistas aragoneses que les gusta este mundo y pues pensamos que nuestra fiesta es un buen escaparate. Todo el público que se acerque podrá comprobar que el manga no es solo para japoneses.